¿Te acuerdas de tu primera entrevista de trabajo? Yo sí, fue para el periódico ABC, era una entrevista personal y un cuestionario de actualidad. Recuerdo con absoluta precisión no acordarme de ninguna otra obra de Leopoldo Alas Clarín más allá de La Regenta, ni tampoco quién era Carol Boctila. Por supuesto, todas las que respondí correctamente se han esfumado de mi caprichosa memoria. Antes de que te vayas a Google, solo te digo adiós Cordera y Juan Pablo II. Bueno, ¿te acuerdas de tu primera entrevista de trabajo? Y de la segunda, la tercera, de todas esas preguntas incómodas de las que no sabías responder o cómo responderlas. ¿Y si tuvieras que buscar de nuevo trabajo por cuenta ajena, qué harías? Hoy charlo con Elena de Salamanca, consultora de selección, con un proyecto muy bonito, Me Sobra Talento, donde ayuda a candidatos a entender el mercado laboral y lo que buscan los empleadores. ¿Nos escuchas? Bienvenido a ¿Qué porras estoy haciendo? El podcast de comunicación estratégica y marketing online para todas las marcas que quieren comunicar mejor para vender más. Donde te encontrarás con tips, historias, inspiración y mucha creatividad para que logres comunicar tu negocio con mucho amor y con mucha cabeza. ¿Estás preparado? Aquí comienza ¿Qué porras estoy haciendo? Con María Salto. Hola, te doy la bienvenida a un episodio más del podcast de comunicación estratégica ¿Qué porras estoy haciendo? Y hoy vengo con una de esas charlas que me gustan a mí, con una mujer que tiene mucho que contar y no solo porque yo tenga muchas preguntas que hacerle, que sepáis. Ella es Elena Enríquez de Salamanca, la vamos a llamar la CEO, porque sí, ¿vale? La CEO de la recién estrenada Me Sobra Talento. Y bueno, aquí teníamos nuestras dudas de cómo definir, nos vamos a quedar con la palabra proyecto, pero bueno, pensad que bueno, que Me Sobra Talento, que es un proyecto para ayudar a candidatos, o sea, personas, a entender cómo está el mercado laboral y lo que quiere y busca el empleador de esos potenciales trabajadores. Bienvenida, Elena. Muchísimas gracias, María. Un placer estar aquí contigo este ratito. Pues sí, así que la voy a intentar exprimir al máximo, ¿vale? Porque a mí este tema de los recursos humanos y del talento y de las personas me gusta mucho, porque siempre, ¿no? O sea, aquí, bueno, esto es yo soy emprendedora, o autónoma, CEO, bueno, mujer orquesta, ya sabéis, pero siempre te haces muchas veces la pregunta de, ¿si volviera a trabajar por cuenta ajena? ¿Si volviera a trabajar por cuenta ajena? Y veo alrededor, pues cómo están amigos, familiares, y piensas, uff, así que bueno, por eso tenía muchas ganas de esta charla. Pero como ya sabéis, la primera pregunta siempre es preguntarle a la persona que tengo delante, en este caso es Elena, ¿cómo ha llegado hasta aquí? ¿Cómo he llegado hasta aquí? Pues he llegado hasta aquí, yo creo que sumando, ¿vale? Al final sumando experiencias y sumando, mm, bueno, pues aprendizajes, ¿no? Al final yo creo que, mira, yo soy muy de que la vida te va presentando oportunidades, ¿no? Y van pasando trenes. Y yo he sido mucho de subirme a trenes que no sabía muy bien dónde me llevaban. O sea, he sido muy poco de, de pensar de antemano dónde quería llegar o de tener un plan preestablecido, que me parece súper respetable, ¿no? Pero quizá no va conmigo, ¿no? Yo he sido mucho de ver qué pasaba por ahí, subirme a ver si me gustaba y, oye, pues que me gustaba, pues seguía. Que no me gustaba, pues buscaba una alternativa, ¿no? Quizá porque soy muy inquieta y necesito actividad permanente y cosas nuevas todo el tiempo, ¿no? Entonces yo creo que me he ido subiendo en distintos trenes que, bueno, ahora mirándolos en la distancia, yo creo que han sido los acertados, pero han sido los acertados porque me han llevado a donde estoy hoy. Y hoy estoy, no sé si donde quería estar, porque nunca me lo planteé, pero sí donde estoy muy a gusto, ¿no? Y donde me encuentro bien, donde me encuentro cómoda, quizá porque hago lo que me gusta y lo disfruto un montón. Y entonces, bueno, pues al final cuando estás haciendo algo que te gusta, pues vives la vida de una manera mucho más agradable y yo disfruto mucho con lo que hago, ¿no? Disfruto un montón, pero disfruto mucho con la parte de la consultora de selección que tengo, que es un poco a lo que me he dedicado toda la vida y me encanta, o sea, me divierte mucho lo dinámico que es, me divierte mucho ese celestineo que me traigo entre clientes y candidatos, ¿no?
Entonces me parece retador y me parece que me aporta mucho, ¿no? Y luego con este proyecto que es Me Sobra Talento, estoy disfrutando infinito. Estoy disfrutando muchísimo porque tengo la sensación, bueno, no la tengo, es que lo hago para ayudar. Entonces, el que tu motor no sea ganar dinero, sino que tu motor sea ayudar a candidatos en una situación vulnerable, o sea, me resulta súper satisfactorio, El- muchísimo. O sea, que he gozado además de escucharte, porque, bueno, aquí luego podemos preguntarle, o sea, hacerle la pregunta típica del currículum a Elena, ¿no? De los años que a lo mejor ha trabajado por cuenta ajena, los que lleva con su consultora y lo que es, desde cuándo lleva con Mesura Talento, pero o sea, cómo ha definido su llegar hasta aquí con los trenes, ¿no? Que ha tomado sin saber muy bien hacia dónde y la filosofía tan bonita de vida en la que, bueno, no sé si han sido los adecuados, pero esos son los trenes que me han llevado hasta aquí y ahora me siento bien. Creo que es súper importante, ¿no? Yo que soy además tiendo al control, ¿no? O sea, quiero decir, quizás esa parte insegura de una misma en la que lo controlas para no sentir esa incertidumbre o esa inseguridad es totalmente cierto. Y esta es una pregunta además muy recurrente para personas que al final dan rienda suelta a proyectos o que ponen en marcha ideas, ¿no? Es en la de si volvieras a empezar de cero, ¿cómo empezarías? Y es que en verdad nunca empezamos de cero. No se puede volver a empezar de cero. O sea, que decir, igual que no se puede volver a tener 20 años. Yo Total. que siempre te haces la pregunta, ¿no? Esta filosófica de si volviera a tener 20 años, claro, pero yo no quiero los 20 años como con 20 años, yo quiero tener No, 20 no, años con los que con tengo todo lo que sé, ahora. claro, con todo lo que sé, claro. Buah, con todo lo que sé le iban a dar, vamos, iban a flipar. Total, total, es que es así. Entonces, yo creo que es verdad que tú decías que tú eres mucho de controlar, ¿no? Mm, Y quizá a mí me pasa un poco lo contrario, ¿no? Me siento súper cómoda en la incertidumbre, ¿no? O sea, mm, yo vivo cómoda en la incertidumbre, quizá porque me gusta muchísimo el cambio, me divierte mucho el cambio, o lo necesito. Entonces, me encantan las cosas nuevas. Yo me levanto todas las mañanas y todas las mañanas se me ha ocurrido un proyecto nuevo, algo nuevo, ¿no? Gracias a Dios tengo dos socios que me tiran uno de cada pierna y me bajan un poco, ¿no? O sea, baja, baja, y que tenemos que hacer esto o que tenemos que consolidar, pero yo donde me divierto es creando, ¿no? Donde me divierto ujú. es haciendo cosas nuevas y a mí es verdad que toda la parte de consolidar, toda la parte de navegar ya a velocidad de crucero, a mí me aburre un poco, ¿no? Entonces, quizá por eso yo necesito siempre cosas nuevas, ¿no? Entonces, si volviera atrás, ¿volvería a hacer lo mismo? Pues seguro que no. Haría cosas todavía más raras o todavía diferentes, ¿no? Mm. Pero haría Ta- cosas. O sea, yo que soy controladora, por ejemplo, una de las cosas que me he propuesto este año es decir más que sí, ¿no? Es subirme más a trenes en los que estoy de verdad muy incómoda. Y bueno, creo que estaba dudando una cosa que iba a decidir. Ahora cuando terminemos voy a decir que sí. Voy a, voy a ver si hago Claro, una de las prueba. cosas. Sí, porque digo yo, venga, bueno, y eso lo contaré en futuros episodios del Mm. podcast, esto, ¿vale? Pero sí, creo que si estoy a Pues tiempo, harás y súper no, bien en probar, porque yo creo que hay un problema que tenemos quizá como sociedad un poco, ¿no? Y es el miedo al fracaso, ¿no? Y el miedo al error. en España Y es abrumador esto, este sentimiento. Mm, es tremendo. Entonces, es verdad que en otros países, y yo lo veo, en otros países, por ejemplo, el fracaso se premia, ¿no? El que tú mm, hayas tenido determinados fracasos en tu trayectoria se ve como algo positivo, ¿no? Se ve como fuente de aprendizaje, se ve como bueno, pues como que te ha curtido, ¿no? Como profesional y como persona. Aquí no, aquí tenemos que simular ser perfectos todo el sí, tiempo, ¿no? Y no podemos habernos equivocado. Y yo eso lo llevo regular, porque es que a mí nada me gusta más que probar cosas y soy perfectamente consciente de que muchas de las cosas que pruebo van a salir mal, bueno, pues por simple estadística, ¿no? Pero no me importa, o sea, bueno, no me molesta y entonces también eso es verdad que me ha dado la oportunidad de hacer cosas nuevas, ¿no? Y de hacer cosas que los demás consideraban en algunos momentos como qué valiente eres, ¿no? Y realmente no mm, soy valiente. O sea, lo que a lo mejor soy más inconsciente que valiente, ¿eh? Pero bueno, es que a mí no me cuesta
el dejarlo todo y probar una cosa nueva. Y bueno, pues a los demás les parece, se llevan las manos a la cabeza de cómo vas a dejar eso, pero cómo vas a dejar algo. Pues lo dejo, quizá porque me lo piden las tripas, ¿no? O sea, me lo pide el cuerpo y yo soy muy de creer que es más importante la paz mental y el estar a gusto con lo que estás haciendo que el tener una nómina, por ejemplo, ¿no? O sea, pero ese es mi caso y yo entiendo que no Mm. sea el de otras personas, ¿eh? Lo entiendo y lo respeto profundamente, ¿no? Pero bueno, ahí cada uno pues se apaña como puede, claro. Bueno, menudos melonazos, porque, o sea, yo creo, no, no, o sea, hay una parte de mí en la que me doy cuenta, ¿no? De lo privilegiado que es poder tomar una decisión así. Yo, por suerte, también he tenido varios puntos de inflexión dentro de mi emprendimiento en los que sí que he podido jugármela. Es decir, he podido Mm. apostar por esto y no buscar esa nómina fija. ¿Vale? O sea, quiero decir, gracias a Dios, o sea, mi marido en esto, o sea, quiero decir, habrá otras cosas, ¿no? Todo el mundo tiene sus cosas buenas y sus malas, pero en esto siempre ha sido como muy, muy el de, venga, vaya por ello. O sea, quiero decir, Claro. el de podemos hacerlo. Y hay veces en las que no, a lo mejor no es así, ¿no? O sea, quiero decir, como, bueno, pues Mm. cuando hablamos de una nómina, a veces no se pueden tomar decisiones tan a la ligera de lo Totalmente. puedo dejar, ¿no? O sea, ¿qué pasa si durante unos meses no tengo nómina? O sea, mi familia puede sobrevivir, A puede ver, seguir claro, existiendo. yo creo, María, que es verdad que hay, o sea, hay un punto en lo que estamos hablando, hay un punto de, bueno, donde tienes que dejar que lo racional entre, ¿no? O Mm, sea, vale, puedo sobrevivir, o sea, me puedo permitir el no facturar o el no ingresar durante X meses porque voy a tal. Bueno, pues si no vas a dejar de comer, de dar de comer a tus hijos, ¿no? mm, Por un venazo o por una locura, ¿no? Pero quitando eso, que yo creo que en gran parte de las ocasiones sí nos lo podemos permitir, sí. porque yo creo que podemos prescindir de muchas cosas superfluas o de muchos lujos, entre comillas, ¿eh? Y podríamos sobrevivir. Yo creo que luego el resto está mucho eh, bueno, en lo que te pide el cuerpo, ¿no? En lo que necesitas hacer, ¿no? Entonces, yo en mi caso es que necesito hacerlo, o sea, para mí, y esto es algo absolutamente personal, una nómina es una forma de esclavitud, ¿no? Para mí, ¿no? Porque al final es el estar amarrado a algo que no necesariamente te hace feliz, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que hago es tratar de buscar alternativas que me permitan seguir ingresando y seguir manteniéndome a mí y a mi familia, por supuesto, pero que no me exijan el depender de alguien o el tener que hacer las cosas como otra persona quiere, ¿no? Yo, pero quizá porque yo valoro mucho el poder hacer las cosas como yo creo que hay que hacerlas, ¿no? Y eso no siempre es fácil cuando trabajas para otro. Es muy interesante, o sea, que decía, además te dedicas a la selección, o sea, que parte Mm. de tu mundo, de tu vida todavía sigue siendo Claro. el encontrar candidatos para empresas, entiendo, o sea, que es interesante que pienses así cuando, bueno, te dediques a buscarle trabajo, Sí, ayudar a sí, sí, buscar pero trabajo. Mm, quizá porque distingo muy bien entre lo que a mí me sirve o lo que a mí me mm, gusta y lo que otros quieren. O sea, yo no puedo asumir que lo que para mí funciona para otros también, ¿no? Entonces, una cosa es lo que a mí me hace sentir cómoda y como yo creo que debo hacer las cosas, y otra cosa es lo que mis candidatos quieren, ¿no? Si yo tengo un candidato que lo que quiere es incorporarse a una organización y tener un trabajo por cuenta ajena y una nómina y una estabilidad, muchas veces ficticia, pero bueno, es una estabilidad, ¿no? mm. Eh, bueno, pues oye, pues fenomenal. Yo lo que me tengo que asegurar es de que ese candidato encuentra la organización en la que va a poder desarrollarse y donde se va a sentir bien, ¿no? Donde se va a poder de verdad, bueno, pues formar como profesional, donde va a poder dar lo mejor de sí y donde van a poder encajar, ¿no? A mí me surgen ahora preguntas y, bueno, ya hemos tirado el guión que yo tenía preparado. Lo hemos Me dejado en pasa un mucho, segundo perdón, ¿eh? plano. No pasa nada porque me salen preguntas que para mí son interesantísimas, ¿no? Y a ver si puedo volver a coger el hilo de lo que tenía en mi cabeza, ¿no? La parte si le damos demasiada importancia, o sea, quiero decir, dos partes hay aquí en esto que te quiero preguntar es, si le damos demasiada importancia al trabajo que tenemos, es decir, o sea, hay una parte en mí que dice, el trabajo
tiene que ser un fin para que yo pueda vivir como quiero. Es Ujú, decir, que yo puedo hacer algo, si me cuanto más me guste, mejor, ¿no? O sea, cuanto más realizada esté y más a gusto esté en la empresa o en el entorno, en el proyecto, mejor. Cuanto más feliz para mí llego, o sea, quiero decir sí. que no tenga el síndrome este de los domingos por la tarde, en las que pienso que es un Ujú. horror, ¿vale? Pero a veces es como, yo tengo la sensación, y no sé si es porque por mi generación o por cómo nos han educado, el que le hemos dado siempre demasiada importancia a ese trabajo. Era demasiado estatus el qué estabas haciendo, el título que tienes, lo que representa, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que me quedé en el paro, la Ujú. vergüenza que me daba contarlo. Y Sí. entonces es como en plan, pero yo tengo que ser mucho más, ¿no? O sea, ahora lo veo mucho más claro después de haber sido madre, es como en plan, yo soy mucho más que ser madre. Y reconozco que todavía, o sea, que le sigo dando demasiada importancia. Y yo no sé si eso de alguna manera está cambiando o no. Bueno, es difícil generalizar, Mm, ¿vale? Porque es verdad que es tentador, ¿vale? Generalizar y decir, no, es que las nuevas generaciones lo que buscan. Bueno, pues todo depende mucho. Yo creo que el cómo es cada uno tiene muchísimo impacto en todo esto. Es verdad que las nuevas generaciones tienden a no entender que vivimos para trabajar, sino que trabajan para vivir. Yo creo que el efecto de la pandemia, además, ha tenido mucho impacto en esto, ¿no? Esa falsa conciliación que nos ha traído el teletrabajo, ¿vale? Bueno, pues sí que es verdad que ha provocado el que muchas personas ahora se piensen muy mucho qué condiciones están dispuestas a aceptar a la hora de incorporarse a un nuevo trabajo, ¿no? Nosotros sí que nos encontramos con muchos candidatos que casi la primera pregunta que te hacen cuando les abordas para ofrecerles un nuevo proyecto es si hay teletrabajo, si existe un modelo híbrido, si la empresa va a exigir un 100% de presencial. Entonces, esto hace unos años era impensable. O sea, si hace unos años un candidato nos hubiera preguntado esto, o sea, pensaríamos que se ha dado un golpe, ¿no? Porque, mm, o sea, era impensable, ¿no? Pero es verdad que toda esta pandemia, todo esto que ha traído, bueno, pues ha hecho que algunas personas, quizá las nuevas generaciones más, sí se hayan replanteado todo esto y no estén dispuestos a aceptar que el trabajo se convierta en el eje principal de sus vidas, alrededor del cual gire todo lo demás, ¿no? Sino que el trabajo es una pata más. mm. Bueno, pues lo es. Y de hecho debería ser así, ¿no? De hecho, sobre todo cuando trabajas por cuenta ajena, bueno, pues yo creo que el trabajo no deja de ser un elemento más, o sea, aquello que te permite, bueno, pues tener un sustento y tal, pero es verdad que es difícil generalizar, porque luego, si nos ponemos a hablar de los senior, o sea, de esos perfiles a partir de 45 años que en esta sociedad, lamentablemente, hemos decidido que ya son mayores para trabajar, bueno, pues la película es otra, ¿no? Es verdad que en estos casos ellos necesitan mucho menos refuerzo, necesitan muchas menos medallitas, mucha menos titulitis, pero lo que necesitan son muchas más oportunidades, ¿no? Porque lo vemos mucho, ¿no? Que hay organizaciones que te dicen, pero ¿cómo me presentas un candidato que tiene 43? ¿Y qué le pasa porque tenga 43? O sea, ¿se le han caído Madre las mía. manos? O Sí, sea, quiero entonces, decir, yo que voy a cumplir los 44, o sea, de verdad. no, pero a ver, depende mucho en qué, en cómo, ¿eh? O sea, estoy hablando, Ya. al final no puedo evitar generalizar en Mm, algunas cosas. Yo me encuentro compañías, evidentemente, que no incorporan gente perfiles senior, que no quieren incorporar gente que ellos consideran mayor, eh, y me encuentro compañías que no, o sea, que están mm, absolutamente abiertas. Es verdad que las menos, ¿eh? Pero bueno, luego esto provoca efectos tan particulares como que haya escasez de talento cuando hay montones de perfiles, a lo mejor de más edad, que podrían perfectamente cumplir esas funciones, ¿no? Yo muchas veces digo es que no hay escasez de talento, hay escasez de miras. Es que lo que tenemos es escasez mental. O mm. sea, pero ¿qué nos pasa? ¿No sabes? No podemos ir todos a por los mismos, ¿no? Y pretender que siempre los candidatos tengan 4 años de experiencia y estén en ese punto. Bueno, pues el mercado es finito, ¿no? Y entonces ahí están los que están, pero hay otros muchos perfectamente válidos. Entonces yo creo que ahí hay que tener un poquito más de apertura mental.
El no sé si es porque las empresas a lo mejor están todavía un poco más atrasadas, ¿no? Esto es igual que cuando que la sociedad normalmente siempre suele ir más rápida que la Mm, legislación, ¿no? En temas sobre sí, todo de derechos o incluso en el lenguaje, ¿no? La RAE siempre va por sí, detrás. Entonces, no sé si es que son las empresas en esta parte si les está, o sea, tienen que, y además entiendo, ¿no? En la parte en la que como son grandes organismos, grandes organizaciones, el tema de la rapidez, o sea, que es mucho más complicado. Porque sí, no, o sea, las decisiones no las toma una sola persona porque ve exacto, o sea, exacto. que porque, yo qué sé, que pasa algo y puede tomar la decisión, Mm, sino que los procesos son mucho más grandes. Pues yo ahí en las preguntas que quería hacerte, ¿no? En la parte del talento, yo creo que no sé si las has contestado, pero para mí es si las empresas todavía no buscan personas jóvenes, que ya has dicho que sí, en su mayoría, y que puede hacer, por ejemplo, una persona que tenga más de 40 a la hora de buscar trabajo. Pues mira, lo tienen más complicado, efectivamente, es así y es una pena, y es lo que tú dices. Pero yo siempre, mira, yo cuando monté Me Sobra Talento, y perdona que me salga un pelín de tu No, pregunta, no, pero un cuenta, poco por, cuenta. por ponerlo en contexto, ¿no? Yo al final, dedicándome al mundo de la selección, llevo más de 20 años, 22 si no me equivoco, y además he visto la selección como desde distintas perspectivas, ¿no? Porque yo empecé en cliente, o sea, yo era cliente de los que contrataban, ¿no? Y de los Ujú, que me apoyaban en consultoras, y entonces pues veía la película desde ese lado, ¿no? Luego pasé a consultoría y además a una consultora pues medianamente grande, con un equipo, yo gestionaba un equipo súper grande de recruiters, tal. Luego monto mi propia consultora cuando decido hacer las cosas pues de otra manera, ¿no? Porque, bueno, pues no estoy contenta con cómo se hacen las cosas y decido que las voy a hacer yo y las voy a hacer de otra manera, ¿no? Yo en todo este periplo me paso el tiempo hablando con candidatos. Y no ya solo los candidatos que tenemos en los procesos, esos por supuesto, sino mucho candidato espontáneo, ¿no? Que se aproxima a mí cuando saben que tú te dedicas a esto, pues se aproximan a ti y te cuentan, ¿no? Y oye, pues me he quedado en paro, oye, estoy buscando un cambio, oye, me puedes echar una mano, te mando mi currículum, entrevístame, bueno, pues un poco todo esto. Y yo hablo con un montón de candidatos todo el tiempo y me doy cuenta de que los candidatos en general están muy perdidos, ¿no? Están muy perdidos eh, en cuanto a qué quiere el que te puede contratar, mm. ¿no? En cuanto a cómo hacer las cosas de manera que no les perjudiquen, ¿no? Y que salgan beneficiados, ¿no? Tú vas a encajar o no en función de quién seas y de qué trayectoria tengas. O sea, eso no lo puede cambiar nadie, no lo puedo cambiar yo y no lo puedes cambiar ni tú, ¿no? Pero luego hay una serie de cosas a lo largo de todo el proceso que tienen mucho más que ver con la mentalidad y con la estrategia eh, y que muchas veces no se tienen en cuenta. O sea, la gente no, o sea, nadie nos enseña a buscar trabajo. Nadie. O sea, en la universidad no Mm. tenemos una asignatura que nos diga, oye, cuando acabes todo esto vas a tener que buscar trabajo y mira, conviene hacer esto o no te conviene hacer esto otro, ¿no? Entonces, entre que nadie nos enseña y que luego, pues, muchas veces hay mucho mito, ¿no? Y mucha historia que se oye por ahí y, bueno, pues como te la cuentan, pues tú te la crees, ¿no? Y más o menos, pues con todo eso yo me daba cuenta de que los candidatos pues estaban muy perdidos, ¿no? Y hacían algunas cosas que decías, madre mía, pero no hagas eso. Pero, ¿sabes? Que te estás viendo penalizado. O sea, no. Y eso fue un poco el motor que me llevó a montarme Sobra Talento. Porque yo decía, Ujú. a ver, esto que yo les voy contando uno a uno, ¿no? Al que me escribe, al que me llama y tal, primero no me da la vida, o sea, porque no puedo estar todo el día haciendo esto. Y luego, jo, me encantaría poder contárselo a más gente, o sea, a todo el que lo necesite o al que lo quiera escuchar, ¿no? Y después de darle muchas vueltas, pensé en montar esto y hacerlo de una manera que me permitiera llegar a todo el que lo quisiera, ¿no? Y teniendo muy claro cuál era mi objetivo, ¿no? Que era ayudarles. O sea, y, y entonces, bueno, pues haciéndolo de esta manera, lo que yo trato de hacerles entender siempre es que la búsqueda de trabajo debe tener toda una estrategia detrás. Si tú conoces toda esa estrategia y todas las cosas que debes ir haciendo en cada una de las etapas,
cuáles te van a venir bien, cuáles no te van a venir tan bien. Si tú conoces todo eso te va a permitir tener la mentalidad adecuada, que es la clave. O sea, la clave es ir con una mentalidad muy concreta, ¿no? Pero esa mentalidad no la puedes forzar. O sea, no es que te levantes una mañana y digas, venga, voy a ir con la mentalidad adecuada y no, porque eso lo que va a hacer es que te conviertas en un chulito o en un gilipichis, ¿no? Y eso no te va a ayudar nada. Vale. Es la estrategia, es el conocer. Si tú conoces, eso te da mucha seguridad. Y cuando tú vas con mucha seguridad, tu mentalidad es otra, ¿no? Y eso lo percibe muy bien el que te está entrevistando. Y no nos podemos olvidar nunca de que el que te entrevista, para lo que sea, lo primero que busca por encima de todo es seguridad. Es seguridad de que no se está equivocando, es seguridad de que no le van a pegar un coscorrón dentro, es seguridad de que eres el candidato que buscan. Entonces, toda esa seguridad se la tienes que dar tú como candidato. Entonces, es complicado, o sea, no es complicado, o sea, no es complicado, es complicado de explicar, ¿no? Pero al Sí, porque final, a mí me viene la pregunta, ¿no? De cuál sería la mentalidad y estaba pensando, ¿se refiere a que vayamos con seguridad de que podemos hacer el trabajo? Que vayamos con seguridad bueno, de que somos el candidato idóneo, de pero que... no, es sobre todo para mí, la mentalidad te la da el saber qué busca esa persona en ese momento. Mira, yo hay una cosa que les explico a los candidatos muchas veces, y es que, por ejemplo, las primeras fases de un proceso, es decir, toda la fase de leer tu currículum, de esa primera llamada que te hacen para chequear algunas cosas, eh, hay muchos candidatos que le dan poquísima importancia a esas primeras etapas, ¿no? Porque piensan que lo importante es la entrevista, ¿no? O sea, lo importante es la entrevista esa donde tú te vas a sentar, ya. Pero si tú no superas esas primeras etapas del proceso y las superas bien, no llegas a la entrevista. Yo a eso lo llamo saltar la barrera, ¿no? Tienes que saltar la barrera. Y esa barrera muchas veces va a estar en forma de un junior, porque las consultoras y los clientes, desde mi perspectiva, equivocadamente, pero cada uno que haga lo que quiera, en esas primeras etapas ponen a un junior, ¿no? Que es barato y lo ponen a hacer le ponen ahí a leer currículums y con un checklist, a este sí, este no, este tal, y a llamar por teléfono y preguntarte 4 cosas y decide, esa persona, ese yogurín, va a decidir si tú sigues adelante o no en el proceso. Entonces, yo lo que les explico a los candidatos es cómo saltar la barrera, qué cosas está buscando ese junior, qué cosas necesita encontrar y cómo puedes hacer para dárselas, ¿no? Y para que tu único objetivo en ese momento tiene que ser que te coloque en el montón del sí, no mucho más. O sea, tú te tienes que focalizar ahí en que te coloque en el montón del sí. Venga, primera etapa superada. ¿Cuál es la siguiente? Te van a llamar por teléfono. ¿Cuál es tu objetivo? Que te pase a la entrevista. Entonces, yo voy tratando de contarles a los candidatos en cada una de las etapas qué te vas a encontrar, qué está buscando esa persona que te entrevista o que te llama o que lee tu currículum o que te hace preguntas para que tú le puedas dar lo que busca. Entonces, ese es un poco el objetivo de cómo yo, eh, monto esto de Me Sobra Talento. Muy interesante. ¿Y qué buscan las empresas? Cada vez una cosa distinta. O sea, quiero decir, no es lo mismo lo que busca el junior que se lee tu currículum que lo que busca cuando te llama por teléfono, que lo que busca el de recursos humanos cuando te entrevista, que lo que busca el de negocio, que lo que busca el CEO si luego te entrevista también. O sea, cada uno tiene unos intereses distintos y cada uno tiene unas necesidades diferentes. Entonces, yo eso es lo que les voy explicando. O sea, en esta etapa, focalízate en esto. En este momento, o sea, yo lo que hago es que en Me Sobra Talento yo les voy escribiendo todos los días, ¿vale? Yo les mando un mail al día y yo les voy contando cosas, les voy contando todo este tipo de cosas. Eh, y les voy, pues contando anécdotas, les voy contando cosas que les ayuden a replantearse, a pensar, les voy dando tips, consejos, cosas que he visto que no funcionan, anécdotas de cosas que yo veo en mi día a día, ¿no? O cosas que me cuentan mis clientes, y luego les ofrezco unos audios que yo voy grabando, cada uno enfocado a un punto, a un dolor muy concreto, ¿no? Para que cada persona se haga con el audio
que piense que necesita. O sea, no todo el mundo lo necesita todo. Hay gente que a lo mejor dice, joder, es que a mí lo que me está pasando es que yo mando mis currículums, me llaman y tal, pero luego nunca llego a la entrevista, ¿vale? Pues ya sabes dónde tienes el problema Mm, o dónde te estás atascando. Pues este es el audio que a ti te interesa. O hay gente que a lo mejor llega a la entrevista, pero no pasa de ahí. Bueno, pues a lo mejor es que ahí estás pinchando en algún aspecto, ¿no? Bueno, pues entonces te interesa este otro, donde te hablo, tal. Entonces, todos tienen un precio de risa, ¿vale? Porque yo lo que quiero es un precio absolutamente simbólico. O sea, yo lo que ujú. quiero es que cualquiera que lo necesite lo pueda tener, ¿vale? No los regalo porque no me dejan, ¿vale? Pero entonces, no, y además lo entiendo, ¿no? O sea, yo entiendo que lo que no se paga no se valora, Es cierto. entiendo, y es así, y además entiendo que yo tengo que cubrir unos costes de herramientas y Mm, de tal que, bueno, pues me tienen que permitir que esto no me cueste dinero, ¿no? Pero quitando eso, yo quiero regalar lo que sé, o sea, yo mi tiempo y lo que sé lo regalo, o sea, yo no quiero hacer dinero con esto, ¿no? Mi objetivo es ayudar y explicarles cada una de estas cosas, ¿no? O, por ejemplo, en otro les cuento cómo explicar tu salida. Hay algo que a todos nos incomoda enormemente cuando estás en una entrevista, que es cuando te preguntan por qué saliste, ¿no? O por qué te has mm, marchado, o por qué te han despedido, o lo que. Entonces, eso puede hacer que te cargues toda la entrevista. O sea, a lo mejor tú sí. has ido toda la entrevista, ha funcionado muy bien y de pronto te preguntan por qué saliste y ¿qué hago? No sé si decir que me despidieron, no sé si contarlo, no sé si decir que. Entonces, yo lo único que les enseño, que comparto con ellos ahí es qué cosas funcionan bien y cuáles funcionan menos bien, A mí para me que pasó, nunca mientas. Claro, yo esto. siempre les digo, no mientas nunca, porque no debes mentir nunca, pero sí debes armar tu discurso de manera que te beneficie. Mm, Entonces, no Vale. cuentes que te despidieron. Claro, pues si se van a enterar igualmente, ¿eh? Entonces es mejor que lo digas y que lo digas tú. Pero cómo lo cuentes, cómo vistas tu discurso, hoy va a hacer cambiar muchísimo la percepción de la persona que te está entrevistando, que al final tiene en ese momento la sartén por el mango. Para mí esa parte, o sea, quiero decir, encuentro que es bastante parecido a cuando como emprendedora, tú lo sabrás también Ujú. como socia de una consultora, ¿no? Sí, Tienes que vender, ¿no? Tienes que claro, anunciar, hacer visible lo que haces, ¿no? Al final se trata, esto es lo mismo cuando trabajamos la marca, hay que coger los mejores, o sea, quiero decir, las características que tú quieres potenciar y contarlas de la mejor manera posible. Al final eso es la comunicación. absolutamente. Mira, A- yo cuando se apuntan en mi web, yo les regalo un audio, ¿vale? mm, Que es un audio de WhatsApp que yo le mandé a una amiga. Le mandé a una amiga mía que estaba en búsqueda y que me tenía frita, ¿vale? Porque, bueno, no le estaban saliendo las cosas y me preguntaba y tal, y no me hacía mucho caso. Bueno, y entonces le grabé un audio que parece un podcast porque dura como 8 minutos, pero se lo grabé y se lo mandé y ella siempre dice que le ayudó muchísimo. Y entre las cosas que yo le decía en ese audio, que es lo que regalo ahora porque me parece que les puede ayudar a cualquiera, ¿no? Y ujú. quiero que lo tengan todos, una de las cosas que yo le decía es, tienes que meterte en la cabeza que te acabas de convertir en un producto en venta. Entonces, ahora tú eres el producto y te tienes que vender. Entonces, aquí nos han enseñado muy poco a vendernos. O sea, en este país somos muy poco de vendernos, ¿no? A veces parece que da pudor venderse, ¿no? Pero es que te tienes que vender. Entonces, tienes que ser capaz de hacer marketing de tu propio producto y de hacerte atractivo para el que te puede comprar. Entonces, todo esto es parte de una estrategia. Es que buscar trabajo es una estrategia. Mm. Entonces, no puedes ir a lo loco, no puedes ir a ver qué pasa o a ver qué. Bueno, puedes ir, claro, pero normalmente las cosas pues no salen. Claro, entonces, ahora mis preguntas de si se valora más haber estado 20 años en un mismo, pues bueno, 20 años, 10 o los que sean, o Sí. en 10 años haber cambiado 4 veces de trabajo, no sé, ¿qué se valora más? Lo que se valora es cómo cuentas la historia. Bueno, eso por supuesto. ¿Sabes lo que se valora? Que Mm, eso tenga una coherencia, que tenga un sentido. O sea, a mí me da igual, o sea, da lo mismo si tú te has pasado mm, 12 años en una misma organización o si has cambiado 6 veces de puesto en este tiempo. O sea, da lo mismo, o sea, tiene el mismo peso una cosa que la otra. mm.
Lo que va a importar y lo que le va a importar al que te entrevista y al que te puede contratar es por qué has hecho eso Ujú. y qué sentido tiene eso en tu trayectoria. Porque tú puedes haberte pasado 12 años en una misma organización, pero haber hecho cosas muy diferentes, haber crecido dentro de la organización, vertical o lateralmente, ¿eh? Haber hecho muchas cosas, haber tal, o te puedes haber pasado los 12 años sentado en una mesa poniendo un sello, o sea, no lo Mm, sé, ¿eh? O puedes haber cambiado 5 veces en los últimos 10 años, pero que eso tenga sentido. O te puedes haber cambiado 5 veces en los últimos 10 años y que eso sea que eres un culo inquieto y que no eres capaz de... Entonces, no lo sé, o sea, ahí ya no es mejor una cosa que la otra. Lo importante es qué sentido tiene eso en tu trayectoria, por qué has hecho todo eso y cómo todo eso te trae al momento actual y te hace ser la persona idónea para este puesto. Eso mm. es en lo que tienes que trabajar. Sea cual sea la trayectoria anterior, sea en un sitio, sea en 7, da igual. Cómo tú vistas eso y le des sentido y a mí me convenza de que efectivamente todo eso hace que seas el profesional perfecto para la vacante que yo tengo ahora. Eso es lo importante. Mm. ¿Cómo, o sea, quiero decir, cómo aunas en la consultora Mm. lo que pide una empresa, ¿no? Los requisitos con las personas que o sea, que podrían encajar? Porque, o sea, quiero decir, te sigo desde hace poco en LinkedIn, inciso, por favor, Sí, seguid a Elena en LinkedIn porque cuenta, o sea, no sé, por alguna sensación es como que eres muy coherente con el de, oye, es que el candidato es una persona y la parte de la consultora falta mucho respeto, tan básico como absolutamente, responder o actualizar el cómo absolutamente. está una candidatura. Totalmente. Es que yo creo que hay un grandísimo error que se Mm, comete y que tristemente se da por bueno, y es el tratar a los candidatos como si fueran mercancía. mm, O sea, y a mí eso me parece, o sea, terrorífico, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que ser conscientes de que seamos consultora o seamos un cliente final, da igual, estamos tratando con personas. Estamos tratando con personas con unas expectativas, ¿no? Con unos sueños, personas que muchas veces están vulnerables cuando se han mucho. quedado sin trabajo, ¿no? Y que están en búsqueda y se sienten mal y que entonces al final eso no se Sí, nos puede olvidar. sí, sí, porque además es que hay una parte que es la parte económica, ¿no? Que te falta, ¿no? Esa seguridad de, Dios Ujú. mío, si tienes familia o no tienes familia, de lo Claro, más básico, de voy a poder llegar a fin de mes, voy a poder seguir mandando a mis hijos al colegio, por ejemplo, pero también sí, la parte de vulnerabilidad personal, ¿no? De por qué me han echado a mí, qué me pasa a mí totalmente, de malo. totalmente. Yo eso sí que lo Entonces, recuerdo mucho. O sea, esa sensación, estamos hablando y me viene, ¿no? El, total, uff, es que es así, entonces lo que no podemos es olvidarnos de eso o aprovecharnos de eso. O sea, yo a eso no estoy dispuesta y desde luego en mi consultora no va a pasar. O sea, yo tengo clarísimo que el candidato para nosotros es igual de importante que el cliente. Yo soy perfectamente consciente de que el cliente es el que me paga, ¿no? El que paga para sí. que yo ejecute sus procesos y le busque buenos candidatos. Perfecto. Y yo me debo al cliente, claro. Pero soy igual de consciente de que el candidato es mi materia prima y son personas. Y entonces me debo exactamente igual al candidato. Y el candidato tiene derecho a tener una respuesta. El candidato tiene derecho a saber qué pasa con su candidatura, el candidato tiene derecho a estar informado o a que se le trate como lo que es, o sea, como un excelente profesional que puede no encajar hoy en una vacante. Pues claro que puede, pues es posible que yo tenga un proceso y tú como candidata no me encajes. Mm, Bueno, pero es que me puedes encajar mañana en otra. O puedes ser un consumidor de mis productos o de los de mi cliente o un prescriptor. Entonces, o sea, si no lo haces por educación y por respeto, que qué menos, hazlo por egoísmo, ¿no? Pero no se yo- puede, o sea, no podemos aceptar como algo normal que al candidato no se le responda. O sea, no se puede, mm. no deberíamos aceptarlo. Y también ahí me lleva a la parte de las empresas, el, no sé si eso está cambiando, el que Ujú. cuiden más a su trabajador. No, o sea, hay veces, ¿no? Que te sientes, como lo has dicho tú, una mercancía, pero ya dentro de una empresa. Yo muchas veces me he sentido como mercancía dentro.
o sea, en el que, bueno, éramos lo más prescindible. Y, y, o sea, y yo siempre lo pienso, o sea, lo que has dicho tú, ¿no? O sea, si tus trabajadores, o sea, quiero decir, cuando tú estás a gusto en un sitio, se trabaja mejor. Y no solo Sí, que trabajes mejor, sino que prescribes. O sea, que vas a hablar total, bien de lo que estás haciendo total. Es que además yo creo y de lo que vendes, de lo que hace tu empresa. totalmente. Es que yo creo que cualquier empresa debería ser consciente de que Mm, sus trabajadores son su mayor activo, ¿no? sí, Y son sus mayores embajadores. Entonces, al final, es verdad que un empleado contento, feliz, ¿no? En su trabajo, bien cuidado, ¿no? Feliz mm, se viene de casa, ¿no? Pero un empleado bien cuidado, al final va a ser más productivo, al final va a hablar bien, eh, hace branding de tu marca, o sea, de poco sirve poner unos anuncios maravillosos por ahí o decir que eres great place to work si luego no tratas bien a tu gente, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso hay de todo, ¿no? Yo tengo clientes que mm, tratan maravillosamente bien a sus empleados, ¿eh? Y que son empresas en las que cualquiera querría trabajar, ¿no? Porque cuidan, miman mucho a su empleado, y son conscientes del valor que tiene, ¿no? El empleado y de lo que aporta a la organización, ¿no? ¿Que hay otras que no? Pues evidentemente, como todo, ¿no? sí. Bueno, al final siempre pasa que nos vamos a quedar siempre con lo negativo. O sea, es más, Claro, es más llamativo, ¿no? Es sí. como la noticia mala es la que vende, ¿no? Bueno, pues sí, Mm. claro, es mucho más llamativo y hace más ruido, pero también hay empresas que cuidan mucho a su gente, ¿eh? Y también, sobre todo, es darse cuenta de que o sea, el talento es, o sea, quiero decir, yo no sé si lo que has dicho tú antes, ¿no? Si es más complicado encontrar trabajo pasados los 45 o más allá de los 40. O sea, ¿qué pasa con toda esa experiencia que esa persona tiene? O sea, porque eso no se valora tanto. Yo creo que ahí Yo creo que ahí estamos cometiendo como sociedad, me refiero, y Mm, como mercado laboral un grandísimo error. O sea, de verdad, creo que estamos desperdiciando o permitiendo, dándonos el lujo de desperdiciar una cantidad de experiencia, de conocimientos, de madurez, porque sí, además este tipo de profesionales vienen ya con una madurez vital, ¿no? Que de verdad que es inigualable, ¿no? Y además es gente normalmente que no necesitas. A mí me hace mucha gracia cuando dicen que es más caro contratar a un senior que a un junior, ¿no? Y es mentira, es mentira. hombre, Porque hay muchas muchas veces menos tú horas contratas invertidas de primero, formación, eso por de supuesto, o sea, tiene, seguimiento. exacto, eso por supuesto, pero es que además a un junior muchas veces tú tienes que invertir todas esas horas en formarle y tal, y cuando esa persona ya es productiva o ya es operativa, se te va. ¿No? Y se va a otro sitio porque sí, porque los jóvenes necesitan movimiento y necesitan y les tocan y les llaman y quieren crecer y necesitan promocionar y necesitan una medalla y tal. Eso con los seniors no pasa, ¿no? Entonces, Mm, además de que es gente que es productiva muchísimo antes, es gente mucho más fiel, es gente que no necesita que le pases la manita por el lomo cada media hora o que le estés diciendo. Entonces, yo creo que muchas veces tenemos un pensamiento muy cortoplacista, ¿no? Entonces, bueno, creo que es poco inteligente y luego creo que estamos desperdiciando un know-how bueno, y una cantidad de cosas maravillosas que me parece que de alguna manera nos tendremos que dar cuenta, aparte de que es que la pirámide demográfica no nos va a permitir seguir sí. funcionando de esta manera. O sea, tenemos ya una pirámide invertida. Entonces, bueno, pues nos vamos a encontrar con que o incorporamos gente con estos perfiles o no vamos a tener gente para incorporar. O sea, hay Mm. verdadera escasez de talento en algunos nichos, ¿no? Y el volumen de candidatos es finito. O sea, es que no hay, Mm. no hay. Entonces, yo creo que tenemos que abrir un poco los ojos, las miras y, y ver las cosas de otra manera, ¿no? Y sobre todo que es una pena. A mí me lo parece. Yo, por ejemplo, es algo que así en la parte de mentalidad sí que he trabajado más el ir cumpliendo años en un entorno digital, ¿no? Mm, En un mundo online en el que cada vez hay nuevas herramientas, ¿no? Pues, por ejemplo, ahora la inteligencia artificial, ¿no? Y es como en plan, Dios mío, ¿no? A veces me entra el complejo de abuela
de, de tecnoabuela, de Dios mío, estas cosas, pero luego pienso, bueno, pues igual que he tenido que aprender a manejar herramientas, pues esto, ¿qué beneficio puedo sacar aquí? Claro, pero además, igual que lo estás Mm, aprendiendo tú, lo están aprendiendo ellos. O sea, quiero sí, los decir, ¿no? jóvenes. Claro, tu capacidad de aprender no se ve limitada porque tengas 43 o 44 años. O sea, al revés, Mm, eres capaz de aprender las cosas de una manera mucho más global y mucho más holística, ¿no? Porque tienes ya otras vivencias y eres capaz de detectar sinergias donde un junior muchas veces no es capaz de verlas, ¿no? Pero por pura madurez vital. O sea, quiero decir, porque sus neuronas no han hecho determinadas conexiones todavía, ¿no? mm. A mí Entonces, me parecería además también el saber vender, ser madre. O sea, creo que muchas mm, empresas van como en plan, no es madre y a lo mejor va a tener que estar marchándose durante ciertas épocas 3 veces a la semana para recoger a su hijo porque está enfermo, pero yo muchas veces pienso, ya, pero es que esa señora, o sea, esa mujer va a ser capaz de, en las pocas horas que tenga, sacar mucho más trabajo que un chico joven que no tenga mm, ataduras. Eso sí, le totalmente. vas a O ver sea, en es la que, oficina todas las horas que claro, haga falta. es que ese es el problema. O sea, el problema real aquí hemos tenido una cultura de presencialismo, Mm, de calentar silla, de esperarte a que se marche el jefe para poder irte, de todo esto que ha hecho mucho daño, ¿no? En ese sentido. Porque al final es verdad que cuando tú eres madre, bueno, haces un máster en gestión de la vida hombre, brutal, brutal, ¿no? O sea, te conviertes en enfermera, en esos chistes que hay por ahí, ¿no? De sí. soy De enfermera por primera ya, primera. ya eh, gestionas una empresa que es tu casa y un Absolutamente. equipo que es la familia. Claro, y todo eso que recae sobre tus hombros, al final te da también una experiencia Mm, que es perfectamente extrapolable a otras cosas, ¿no? Entonces, primero, mientras asumamos que si el niño se pone malo, la que se tiene que ir es ella, ya. o mientras asumamos que si hay que coger una reducción de jornada, la tiene que coger ella, pues difícilmente las empresas van a apostar por esto, ¿no? Porque, bueno, pues es así, ¿no? Yo creo o sea, que habremos alcanzado una verdadera igualdad cuando se asuma que el hijo es de los dos para todo, ¿no? Mm, Entonces, en ese caso, se podrá, y cuando asumamos que se puede trabajar desde cualquier sitio, o sea, que al final lo importante son los resultados, ¿no? Y mm. cómo tú seas capaz estoy hablando de trabajos que lo permitan, ¿no? Cuando tú seas capaz de hacer el delivery de unos resultados y de unos objetivos, con Mm. independencia desde dónde estés trabajando, ¿no? Bueno, es eso, pero al final, bueno, pues todo eso nos penaliza, claro. Sobre todo es que las empresas vayan adaptándose también un poco a la Mm, sociedad, porque es lo que has dicho tú, es que se les va a acabar la mano de obra, sobre todo si se ponen o sea, si tienen esos, ¿cómo decirlo? Esos requisitos sí, tampoco realistas con la sociedad que estamos. Bueno, ya quiero ir cerrando la charla y la entrevista, pero tengo 2 preguntas más, ¿vale? venga. Una de ellas es, ¿se valora haber emprendido? Es decir, si un candidato que ha tenido un negocio o ha intentado emprender, ¿se valora? O sea, ¿una empresa valora haber, trabajado por cuenta propia? Es tan poco habitual, es tan poco habitual que de verdad no podría decirte, o sea, no podría darte una respuesta genérica, ¿no? De decir, ¿se valora o no se valora? Bueno, en Estados Unidos, muchísimo. O Mm, sea, en otros países, muchísimo. Aquí, pero si es que casi nadie emprende. O sea, quiero ya. decir, hay muy poquito. O sea, el porcentaje de jóvenes o de personas que emprenden es tan pequeño que yo me lo encuentro poquisísimo en los procesos en los que gestionamos. Ahora bien, yo lo que te diría es un poco lo mismo que te comentaba Mm, antes. El que tú hayas emprendido, a ti lo que te ha dado es una serie de aprendizajes, sin duda. Entonces, a mí que tú hayas emprendido o no, realmente como potencial contratador tuyo me da igual, o sea, me mm, debería dar igual, ¿no? A mí lo que me importa es qué aportas tú tras haber emprendido que no traiga otro profesional, ¿no? Entiendo que tú hayas tenido una serie de vivencias, de experiencias, de historias, de lo que sea, que te han hecho crecer y que te han dado una serie de cosas que a mí me deben interesar. O sea, a mí desde luego me interesaría muchísimo una persona que hubiera emprendido, a mí, personalmente, ujú, como Elena. Primero porque yo lo he hecho y sé
lo que supone y por tanto asumo que el que ha emprendido, o sea, está a 1000 años luz del que no lo ha hecho, ¿no? Pero realmente lo que tú debes sacar de ahí son aprendizajes, ¿no? Y todo aquello que la persona que te va a entrevistar pueda sacar en su propio beneficio. Si tú eres capaz de trasladar eso en beneficios para la otra Mm. persona, claro que se valorará, claro. Y bueno, la última, que es otra Ujú. pregunta que siempre hago, es ¿cómo haces visible Mesura Talento, ¿no? O sea, y la pregunta es, ¿o cómo trabajas la comunicación? ¿Cómo ves el, 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 el que más personas conozcan el proyecto? O también lo puedes basar en la parte, si quieres, de tu consultora, ¿eh? Pero para mí esta pregunta tiene que ver con Sí, sí, dar sí, sí. ideas y opciones a todos los emprendedores que nos escuchan, ¿no? De ver pues que hay mil maneras de comunicar, hay mil maneras de hacerlo, pero me gusta que cada uno pueda poner su ejemplo Pues, concreto. pues mira, yo fíjate que lo que hice de cara a darlo a conocer, yo me lo planteé esto y lo primero que hice fue pensar dónde estaba mi público objetivo, ¿no? O sea, Ujú. yo entiendo que mi público objetivo, es decir, gente que busque trabajo o que busque un cambio, está en todas partes. Sí. Entonces, eso es lo que me llevó, fíjate, yo lo primero que pensé es, bueno, cualquiera se puede beneficiar de esto, y eso fue lo que me llevó a hacer podcasts, ¿no? Porque Ujú. pensé que, bueno, entre todos los oyentes y toda la gente que escucha podcast, bueno, pues puede haber gente a la que esto le pueda interesar. Y luego lo que pensé es, bueno, ¿cómo me muevo en redes? ¿Cómo me muevo tal? Y dije, bueno, hay una red clarísima, que es la principal plataforma de empleo, que es LinkedIn, ¿no? Donde todo el que busca trabajo, de una manera u otra, va a estar, ¿no? Sí. Y entonces puse mi foco ahí. O sea, lo que tuve claro es que plataformas como TikTok, como Instagram, que pueden estar fenomenales, que no lo sé, digo, yo desde luego, o sea, me veía incapaz de dedicar el tiempo que Ujú. exigen y desde luego no voy a hacer bailes ni nada que se le parezca. Entonces decidí que eso no era mi objetivo, al menos de momento, de manera inicial, pero sí lo era LinkedIn. O sea, LinkedIn es, o sea, el caladero perfecto para lo que yo hago, ¿no? Todo el que está ahí, en un momento u otro busca trabajo, ¿no? Mm. Entonces, pues nada, pues, ese es fundamentalmente, y luego buscando además cualquier nicho muy relacionado con la búsqueda de empleo, ¿no? Me gusta lo que has dicho porque, o sea, habla de el proceso, ¿no? Mm. Antes has hablado de la estrategia para crear o para presentarte a candidaturas, en este caso sería una estrategia de comunicación. Y obviamente ahora todo el mundo tiene perfiles en muchas redes sociales, pero Sí, no las utilizamos de la misma manera. No eso es, estamos de la misma manera en Instagram que estamos en LinkedIn. Entonces, no es que no podamos estar en todas o no es que no o sea, no es que en TikTok no se hable de trabajo. Seguramente habrá ciertos perfiles, o sea, habrá minorías de ciertos perfiles que se sí, dediquen a hablar sobre la búsqueda de empleo, pero tú te tienes que hacer la pregunta siempre de el esfuerzo que voy a tener que estar para conseguir una visibilidad dentro de TikTok con eso es, este tema en el que además la gente no va a recurrir como primera opción, voy a buscar en TikTok eso para es. encontrar Ese fue trabajo. justo el Exacto. planteamiento que yo me hice, ¿no? O sea, yo decía, pero yo puedo estar, claro, o sea, claro que podría estar y podría tener sentido, pues Pues probablemente. claro. Ahora, el esfuerzo que a mí me iba a suponer me iba a restar muchísimo tiempo Mm. para hacer otra serie de cosas que yo creo que tienen un retorno más rápido, ¿no? Y con más sentido, además, ¿no? Porque es verdad que la Exacto. gente que está ahí está a lo que está, ¿no? Bueno, o sea, o sea, ahora es cierto que los adolescentes usan mucho TikTok, el ejemplo que Mm, hemos puesto, para hacer búsquedas de casi todo. Y es probable que dentro de 10 años, si siguen en TikTok, usen TikTok para buscar em, cosas de trabajo. Pero ahora mismo es como, es que a lo mejor si tampoco tu público o claro. la generación Z más jovencita, o sea, los que Mm. están para buscar trabajo, con plan, ¿me interesa ahí? Pues a lo Claro, mejor pero y no. sobre Mm. todo, yo el planteamiento que me hice, María, era, no puedes estar en todas No, partes todo el tiempo. exacto. eh, o me parecía que no era lo más sensato, ¿no? Mm. Entonces yo creo que hay que priorizar y hay que probar. Entonces yo creo Sí, que a veces hay plataformas que tú piensas que van a funcionar fenomenal y luego resulta que se quedan más cortas o qué tal,
pero yo creo que hay que secuenciar, ¿no? Y hay que ir probando y en función de los resultados, pues invertir más esfuerzo o menos o ir cambiando, ¿no? Pero no puedes, o sea, yo creo que esa tendencia o esa tentación de tirarte a todo, ¿no? Y entonces me abro un perfil en todas las plataformas. Pues es que a mí realmente no me interesa estar casi en ninguna, te diría. O sea, yo lo que quiero es que la gente esté en mi web, esté en mi Sobra Talento, porque esa es a la gente a la que yo me dirijo personalmente, ¿no? Es a la gente a la que yo le cuento las cosas. O sea, yo en LinkedIn puedo estar para tratar de hacer un poco de ruido, para tratar de darme a conocer, pero yo donde tengo una conversación con mis candidatos es en el mail. O sea, yo les mando un mail todos los días y ahí es donde les cuento las cosas. O sea, yo no se las voy a contar en LinkedIn, porque yo quiero que sea un one-to-one, yo quiero que lo reciban y que me puedan contestar, ¿no? Y que esa persona lo tenga como algo suyo, ¿no? Otra cosa además también muy interesante que has dicho es el podcast y tiene que ver con la parte del formato. Tú has escogido un formato que además estratégicamente ya estás trabajando, ¿no? Que es el audio. Estás trabajando en tu Eso newsletter, es es, decir, tú les mandas audios y sí, les vendes audios. Y además el podcast es un formato que es más largo de consumir, que te permite a ti mostrarte en, eso o sea, es, en todo tu esplendor, ¿no? O sea, quiero decir, ¿qué tienen los vídeos que están tan de moda de 15 segundos, un minuto, a la hora de consumir contenido? Y esta es una de las, bueno, para mí es de las grandes aprendizajes de mm, este año, de este 2024 y de los últimos meses de 2023. Es que el, o sea, quiero decir que hay una parte en la que el contenido largo llega de otra manera, ¿no? Eso puede totalmente, ser, pues es un email, es un artículo del blog, es un podcast o incluso un vídeo de YouTube, pero más largo, en el que sí. estás con una persona más tiempo. Y lo que pasa es que como brilla más ¿no? El contenido corto, parece que Sí, bueno, pero porque es muy parte de esa cultura de la inmediatez, ¿no? sí, De todo, de consumo rápido, de todo tal. mm, Y eso está muy bien para determinadas cosas y está muy bien para entretenerte, ¿no? Y está sí, muy bien, fenomenal. Lo que pasa es que cuando necesitas ir un paso más allá, cuando te estás jugando algo, cuando realmente necesitas profundizar, un minuto no sirve para nada. no, o sea, o para muy poco. No, para muy poco. Bueno, sí, claro, todo aporta, ¿no? Pero cuando realmente necesitas Mm, densidad, tienes que ir a formatos un poquito más tal y además es que es lo que demandan, ¿no? Es lo que al final sí. el candidato necesita, ¿no? Necesita herramientas y necesita que le dediques su tiempo. Entonces, Mm. bueno, pues al final eso es lo que te permite también un podcast, ¿no? Me encanta, bueno, así nos hemos conocido nosotras. Yo apuesto también Qué por el bueno, podcast, qué así que bueno. nada. Jo, Elena, pues muchísimas gracias. La verdad es que me ha encantado tenerte por aquí. Todo lo que, o sea, el Me Sobra Talento obviamente va a estar linkado en las notas del podcast y el perfil de Elena de LinkedIn también, para que si le queréis echar un vistazo, pues ahí la Fenómeno. tenéis. Oye, Así pues que, muchísimas gracias, María. Ha sido un placer charlar contigo este ratito. Se me ha pasado volando. ¿verdad que sí? Ya casi, yo creo que llegamos casi a la hora si no la hemos cumplido. Qué Así bueno. que bueno, a los que nos habéis escuchado hasta el final, daros las gracias. Nos escuchamos la semana que viene. Adiós. Gracias por escuchar un episodio más de ¿Qué porras estoy haciendo? Suscríbete para no perderte ningún episodio y encuentra a Salto en Digital en www.saltoendigital.com o en Instagram @saltoendigital.